Bueno, estudiantes, continuamos en esta clase sobre la consejería bíblica. Esta clase es una introducción a los conceptos de consejería bíblica. Y hemos estado en las primeras sesiones dejando un fundamento. Necesitamos saber lo que es consejería bíblica, también qué es la doctrina bíblica para poder ayudar a la persona buscando consejo. Nuestro punto de partida es la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para cada necesidad en el ser humano y también es nuestra autoridad para fe y práctica. Y esa es la diferencia entre la psicología y la consejería bíblica, y por eso no se puede mezclar los dos métodos de dar consejo. Mejor mantenerse en un consejo sumamente bíblico que intentar mezclar las diferentes filosofías y la ciencia secular con la consejería bíblica, porque van a tener diferentes maneras de procesar la información, diferentes maneras de reaccionar a la situación que se presenta. Entonces, la vez pasada estábamos hablando del ser humano y de qué se compone el ser humano y cómo debemos ver a la persona. Y mencionamos que lo que afecta a cada ser humano y la razón por la cual existe la necesidad de consejería bíblica es el pecado. Entonces, en esta sesión vamos a seguir hablando de fundamentos teológicos de la consejería bíblica y tocar el tema del pecado. Entonces, voy a compartir la pantalla otra vez para que puedan seguir las notas. Y miramos en esta sesión otra vez cómo debemos ver a las personas, no tanto su composición, sino lo que les afecta, y es el pecado. El estudio del pecado es amartiología. Entonces, vamos a entender aquí que el entendimiento del pecado es necesario para diagnosticar para la consejería bíblica. En la consejería bíblica estamos escuchando situaciones, problemas que se presentan, y tenemos que entender el pecado para poder analizar bien cada situación. Entonces, comenzamos hablando de la base del diagnóstico en la consejería. En el mundo físico, cuando uno tiene dificultad en su cuerpo físico, busca a un médico. Los médicos saben qué pruebas ordenar para sus pacientes, saben si uno necesita ir para un rayos X, una imagen magnética, resonancia, si uno necesita pruebas de sangre y hacer exámenes en el laboratorio. El médico debe de escuchar al problema y ver lo que está pasando y la queja de la persona y conocer sus métodos suficientes para saber qué tipo de examen necesita y cómo responder. De manera similar, los consejeros deben de comprender la naturaleza y el origen de los problemas humanos. Si quieren saber qué preguntas hacer, qué respuestas escuchar y qué remedios aplicar. El médico conoce al cuerpo humano y el consejero debe de conocer al corazón humano. Y como la Biblia nos enseña, el corazón del ser humano es pecaminoso y perverso en todos sus caminos. Entonces, un tratamiento correcto en la consejería bíblica requiere un diagnóstico correcto. Y este asunto se encuentra como base de cada pregunta que un consejero va a realizar con el aconsejado. En cuanto a psicología y otros métodos seculares, va a encontrar que al ver el problema
que se presenta en un ser humano van a buscar problemas tal vez en biología, ¿verdad? Recetar medicamentos para controlar algo como la bipolaridad, cuando quizás lo que de verdad se está presentando es una falta de dominio propio y pues uno tiene que controlar su ira. Otros culpan a la crianza de uno, su entorno, y dicen, bueno, usted está con este sentimiento por culpa de su papá, o culpa de su mamá, o culpa de su entorno. Pero debemos ver lo que dice la palabra de Dios, el factor más profundo en cuanto a la necesidad de consejería es el pecado. Y el consejero bíblico siempre debe de ver a las personas a la luz de Dios. Entonces, el pecado es el problema fundamental cuando uno está dando consejo bíblico. Comprender con precisión a las personas y sus problemas comienza con la evaluación a través de lo que dice la palabra de Dios, el lente de la palabra de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la raíz de todo desorden humano proviene del pecado. Déjeme darle una definición que viene del teólogo Millard Erickson del pecado. Dice, el pecado es cualquier falta de conformidad activa o pasiva a la ley moral de Dios. Piensen en esto. Cuando estamos hablando del pecado, se compara con la ley moral de Dios. Entonces el pecado es cualquier falta de conformidad, sea una falta de conformidad activa, rebelión, o pasiva, ignorancia. Cuando uno infringe la ley de Dios es pecado. Y esto puede ser una cuestión de acto, de pensamiento o de disposición o estado interior. El pecado se puede presentar en su mente, en sus acciones, en sus actitudes o en su corazón. Entonces, necesitamos entender en la consejería bíblica que el problema fundamental es el pecado para el ser humano. El mártir cristiano Dietrich Bonhoeffer, un alemán que murió durante la Segunda Guerra Mundial, dijo lo siguiente: el pecado exige tener al hombre para sí mismo. Lo aparta de la comunidad. Cuanto más aislada está una persona, más destructivo será el poder del pecado sobre ella. Y cuanto más profundamente se ve envuelta en él, más desastrosa resulta su soledad. El pecado quiere permanecer desconocido. Huye de la luz, el pecado. En la oscuridad de lo no expresado envenena todo el ser de la persona. Esto puede suceder incluso en medio de una comunidad piadosa. En la confesión, la luz del Evangelio irrumpe en la oscuridad y el aislamiento del corazón. El pecado debe ser sacado a la luz. Lo no expresado debe ser dicho abiertamente y reconocido. En otras palabras, el pastor Bonhoeffer dice que el pecado quiere destruir, quiere aislar a la persona, y para tratar con el pecado tiene que salir a la luz. Tenemos que enfrentar el pecado. Entonces, quiero en los próximos minutos hablar acerca de 10 distinciones funcionales del pecado. A veces el pecado es un término demasiado general. Entonces tenemos que ver diferentes tipos, se puede decir, o sentidos del pecado. Entonces, número uno, en las 10 distinciones funcionales del pecado, número uno, el pecado
que cometemos debe de estar distinguido entre el sufrimiento que experimentamos. Cuando uno peca, hay consecuencias y uno sufre consecuencias de su pecado muchas veces. Sin embargo, no todo sufrimiento es por el pecado de uno. Podría ser que el sufrimiento viene por vivir en un mundo bajo la maldición de Dios, un mundo caído y perverso. Puede ser que uno sufre por el pecado de otra persona. Entonces, uno tiene que distinguir entre el pecado que comete, que cosecha consecuencias y sufrimiento muchas veces, y el sufrimiento que uno experimenta por vivir en un mundo quebrantado o por sufrir por el pecado de otra persona. Entonces, en la consejería tenemos que llamar al arrepentimiento a los que cometen pecado, pero también aconsejar a los que están sufriendo que no es por culpa del pecado identificado en su propia vida, paciencia en sufrimiento y esperar en el regreso de Cristo y apuntar a lo que son cosas fuera de nuestro control. También hablando de diferentes distinciones funcionales del pecado, debemos hablar de la diferencia entre el pecado como condición y el pecado como conducta. Nosotros como consejeros bíblicos tenemos que entender que cada corazón humano en este mundo tiene una condición pecaminosa, natural. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos en nuestro ser pecadores que vino después de la rebelión de Adán y Eva en el huerto de Edén contra Dios y el pecado entró como tendencia natural a toda humanidad. Uh, Primero de Juan 1 habla de la diferencia entre la condición del pecado que todos tienen y lo que es conducta de pecado que uno en Cristo debe de minimizar con la ayuda del Espíritu Santo. Primero de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está hablando de la condición del corazón. Ninguno puede decir no tengo pecado porque todos tenemos pecado. Aún después de conocer a Cristo y aceptar por fe el sacrificio de Él y tener nacimiento de nuevo, seguimos siendo pecadores. Entonces esa es la condición. Sin embargo, el consejero bíblico quiere tratar con la manifestación de ese corazón pecaminoso se manifiesta en conducta. Primero de Juan 1:10 habla de ese aspecto del pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces hay balance entre compasión al ser humano por la condición de su corazón. Nuestra tendencia natural es pecar y tomar responsabilidad por nuestras decisiones. Y como personas redimidas por Cristo, tenemos que ponerles a una expectativa de Dios en caminar y seguir las pisadas de Cristo y andar como Él anduvo. Número 3, el pecado como incredulidad y el pecado como rebelión. Hay pecado en los dos instantes, pero hay algunos que pecan por ignorancia, no conocen lo que dice la Biblia, y otros, sabiendo lo que dice la Biblia, hacen el pecado en rebelión. Algunas veces pecamos porque dudamos de Dios y otras veces
pecamos por rechazar la autoridad de Dios. Los dos son pecados, pero hay que tratar con el grano o los raíces del pecado. Y uno que peca con incredulidad necesita aumentar su fe y profundizar en su conocimiento. El que peca por rebelión sabe lo que dice la Biblia y tiene que arrepentirse de esa rebelión y tratar con su voluntad propia, su sumisión a Cristo. Entonces son diferentes respuestas a pecado en esta situación. Número 4 habla de deseos prohibidos y deseos buenos, pero exagerados. Hablando aquí de deseos prohibidos, pues ya sabemos que robar es prohibido, mentir es prohibido. La Biblia habla claramente del sexo fuera de matrimonio, adulterio, fornicación, homosexualidad. El pecado de homosexualidad es contra la naturaleza. No se puede ni casarse para permitir este tipo de acción. Entonces, son cosas prohibidas en la Biblia. Pero también uno en la vida cristiana puede poner prioridad exagerada en algunas cosas y llega a ser pecado. Déjeme leer lo que dice Santiago 4, versículos 1 y 2. Santiago 4, 1 y 2. Dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Está hablando de sentimientos y pasiones desordenadas en la vida de uno, que es pecado. No es desear la cosa incorrecta, es tal vez desear algo correcto, pero con una falta de equilibrio o falta de fe en Dios. Uno puede detectar inmediatamente cuando el aconsejado está practicando algo prohibido. Y eso también podemos tratar más fácilmente, pero hay veces que lo que se está presentando en la sesión de consejería tiene que ver no con desear algo malo o prohibido, sino tener demasiado interés o pasión, se afana por algo que es neutral o se permite, pero hay demasiado énfasis en querer, tal vez querer hijos, ¿verdad? Es un buen deseo. Pero uno puede desesperarse en querer hijos y no esperar en Dios y buscar formas tal vez que demuestren una falta de fe. O puede ser uno que está en estado soltero. Querer casarse es un buen deseo. Sin embargo, no debemos forzar el asunto o estar desesperado o en una ansiedad por no tener algo bueno. Entonces puede llegar a ser idolatría, cosas buenas. Uh, el deseo desordenado para dinero es un buen ejemplo. Tener dinero no es malo, es el amor al dinero que es malo. Entonces hay que distinguir entre deseos prohibidos y cuando un deseo que se clasifica como buen deseo está fuera de equilibrio. Entonces el consejero tiene que ayudarle a la persona a entender cómo sujetar todo deseo a la voluntad de Dios. Número 5 en estas distinciones
es el pecado interno, ah, en contradistinción al pecado externo. El pecado interno uno no puede ver tan fácilmente, solo uno mira la manifestación. El pecado externo es muy fácil para identificar. Actitudes internas como lujuria o ira ah, llegan a ser acciones externas, tal vez adulterio u homicidio. Entonces, hay que detectar si estamos tratando con un pecado solamente externo o cómo trazar la línea de ese conducta externo a lo que está pasando en el corazón. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo, está Jesús hablando en el Sermón del Monte, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, no podemos parar en solo identificar el pecado externo, porque esto nace en un corazón. Entonces tenemos que llegar a lo interior y entender por qué llegó a adulterio. ¿Será que ha estado en su vida privada viendo cosas explícitas sexuales en su aparato, en su tablet o en su televisor? Luego comenzó una comunicación privada, inapropiada con otra muchacha que no es la esposa de él. Entonces, uno tiene que llegar a lo que es el raíz del problema. El dejar de lado los pecados internos nos llama a revestirnos de actitudes centradas en Cristo, arrepintiéndonos en oración privada. Cuando detectamos hay un pecado interno, hay que recordar el Evangelio, lo que pide Dios y la actitud que debemos tener en Cristo, y arrepentirnos. Cuando es un pecado externo, pues hay que revestirnos de acciones de Cristo en el Evangelio y confesar el pecado a todos los afectados. Entonces, hay que siempre aplicar el Evangelio a cada situación, sea pecado interno o pecado externo. Número 6 habla de pecados de comisión versus pecados de omisión. ¿Qué es la diferencia? Pues un pecado de comisión es algo que uno hace y no debe de hacerlo. Entonces hace lo que no debe de hacer. Primero de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este es un pecado de comisión, hacer algo que infringe la ley. Un pecado de omisión es algo a veces no tan en el enfoque, pero debe de estar siempre considerado. El pecado de omisión es no hacer lo que debe de hacer. Entonces es fácil detectar lo que es un pecado de comisión. Hiciste algo malo, pero el pecado de omisión es no hacer lo que debe de hacer. Ah, un pecado de comisión, por ejemplo, es insultar a otra persona con palabras inapropiadas o palabras ásperas. Es un pecado. Pero también es pecado cuando un esposo cristiano no ama a su esposa de manera
de amor y servicio como debe de amarla. Entonces, él puede decir, bueno, yo soy fiel en mi matrimonio, no tengo a otra mujer, yo hago mi trabajo, pero si él la está descuidando en la casa sin lo que la Biblia pide de él, de servir a su esposa, amarla con sacrificio y guiarla en la parte espiritual, pues también es pecado. Entonces, en el consejo tenemos que también tener en el enfoque ambos tipos de pecado, tanto el pecado de comisión como el pecado de omisión. Número 7, en estas distinciones, hablamos del pecado como racional y el pecado irracional. Y aquí es lo que un ser humano a veces razona en su mente. Uno tal vez justifica su pecado. El aconsejado va a decir, bueno, yo sé que es malo, pero lo hice por tal razón, ¿verdad? Siento descuidada en la casa, entonces recibí la atención que yo buscaba con un hombre en el trabajo y pues yo sé que es incorrecto, sin embargo, mi esposo me está tratando mal. Entonces uno raciona en su mente. Pero quiero decir en esto que como consejeros tenemos que ayudarles a las personas a entender que todo pecado es irracional. Todo pecado es una locura. Y uno tiene que ayudarle a la persona a tener una mente así, no excusar, no racionar lo que es el pecado de uno, su comportamiento, sus decisiones. Cada pecado en última instancia simplemente no tiene sentido, es irracional. Recuerda al hijo que nombramos el hijo pródigo en la Biblia, el hijo menor rebelde de aquel señor. La Biblia dice en Lucas 15, versículo 17, y volviendo en sí, después de sus locuras, me imagino que justificaba su petición de la herencia y su disipación de la misma herencia. Pero dijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y hasta bajó al punto de comer lo que estaban comiendo los chanchos. Entonces, uno tiene que ayudarle al aconsejado a entender que no hay justificación de pecado, no hay razonamiento cuando uno infringe la ley de Dios. Ah, no tenemos que decir, bueno, me hizo sentir bien. Todo pecado es destructivo e irracional. También en este estudio miramos que el pecado como degenerativo y el pecado aislado. Uh, el pecado rara vez se queda estático, uh, crece y esclaviza, y por eso usamos la palabra degenerativo. No es en aislamiento el pecado, es algo que crece, que forma hábitos malos y esclaviza. Yo recuerdo en mi ministerio hablando con un hombre que estaba hallado en infidelidad a su esposa. Y él comentó que todo comenzó con la pornografía. Y él pensaba que ese pecado privado él podría controlar y que él estaba en control, pero el pecado creció, creció, lo esclavizó y llegó al punto de salir a la luz. Y no se quedó solo en ver pornografía, ah, degeneró o evolucionó a buscar a una persona física con quien tener la misma sensación. Entonces, él comentó y dijo, yo necesitaba ayuda, pero no pedí ayuda porque pensé que pude controlarlo.
Y siempre ha quedado marcado en mi mente ese comentario, que uno puede escoger su pecado, pero no puede escoger las consecuencias. Y no hay pecado en aislamiento. Todo crece y atrapa a uno. Y ese es el motivo de Satanás y el mundo espiritual que pelea contra el mundo espiritual y Dios. En Génesis 4:7, la Biblia presenta al pecado como un depredador que busca atrapar. Hablando con Caín, Dios dijo, si bien hicieres, Génesis 4:7, no será enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y la idea en el hebreo ahí es que el pecado está como una fiera lista para atrapar. Y ese es el pecado en toda su ingloria. El pecado quiere atrapar. El pecado está presente siempre buscando agarrarle a su víctima. Entonces hay que entender en la consejería bíblica que el pecado no solo afecta a una persona, ah, afecta a muchos y llega a ser más grande que uno puede controlar. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, propios deseos naturales, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erráis. La idea es que hay una cadena y es para la destrucción. Número 9, pecado intencional versus pecado no intencional. Esto no es lo mismo que el pecado de comisión y el pecado de omisión. Esto es cuando hay uno que hace algo que sabe que no debe de hacer, ah, algo intencional, intención de robar, intención de mentir, intención ah, de tomar algo ajeno o ver algo inapropiado, verso un pecado que la Biblia describe como pecado, pero no hubo intención, y no es con malicia que comete algo. Tal vez por ignorancia o por estar en una situación que tenía que haber prevenido, pero hay que entender que hay veces que es intencional y hay veces que uno uh, comete un pecado y daña la reputación, pero no hubo intención de pecar, sino no tuvo suficiente barreras o no tuvo suficiente astucia o discernimiento para no pecar. Entonces, hay que considerar este tipo de asunto. Y la última distinción es culpa clara uh, en contradistinción con culpa confusa. Y esto tiene que ver con la conciencia. Culpa clara es cuando uno viola la palabra expresada y explícita de Dios. Uno debe de sentir culpa porque hizo malo. Pero si uno tiene una conciencia calibrada a otra cosa, no la palabra de Dios, tal vez una conciencia calibrada a la tradición, una conciencia que está calibrada a la cultura, una conciencia calibrada a otra cosa exterior, uno puede sentir culpa por no, porque siente que hizo mal, pero no es malo. Ah, por ejemplo, tal vez usted ha oído que ciertas cosas son pecado en ciertas tradiciones.
Uh, por ejemplo, usar una barba. Para algunos es pecado. Pero la Biblia nunca dice que es pecado. Entonces, si mi conciencia está calibrada a no usar barba para hombre y que una barba es pecado, no es culpa clara, no es culpa apropiada, es una culpa confusa porque yo tengo mi conciencia calibrada a una cosa exterior de la palabra de Dios. O para la mujer, tal vez ha oído que es pecado uh, usar maquillaje. Y la Biblia no dice esto específicamente. Habla de no ser ostenciosa, ¿verdad? Y no pintarse de manera que busque la atención, pero no significa que no puede usar en moderación el maquillaje y, ah, pues a tener una presentación apropiada y modesta. Sin embargo, algunos con su conciencia ya calibrada a esto van a decir, esto es pecado. O usar instrumentos en la iglesia. Algunas denominaciones dicen no se puede usar instrumentos y es pecado. Entonces, hay cosas así. Entonces, siempre tenemos que ayudarle al aconsejado a entender que la conciencia se debe de calibrar a la palabra de Dios, la palabra bien interpretada de Dios. Um, Romanos 14 y 1 Corintios 8 y 10 describen a cristianos con conciencias débiles, personas quienes son gobernadas por la ley, y no por lo que dice, por la ley de personas y no de Dios. Entonces, hay palabra para los que son maduros en la fe. No debemos hacer lo que estorba para una persona con conciencia débil. Entonces, hay consejo para tanto el creyente maduro como el creyente débil en una situación así, pero debemos ayudarles a la persona clasificar por qué tiene culpa, por qué hay sentimiento de culpa, por algo que Dios dice que es malo o por algo que otra persona dijo es malo. Pues terminamos esta parte hablando de implicaciones para la consejería bíblica. Número uno, los que conocen la Biblia son los indicados para aconsejar. Entonces, ya hemos hablado de esto, pero es importante un conocimiento de la Biblia, no solo algunos versículos, sino toda la panorama, la obra de salvación, lo que Dios desea hacer en santificación, la obra del Espíritu Santo, lo que es pecado, cómo es el ser humano. Nuestra perspectiva de los problemas humanos determina quién está calificado para abordarlos. Y si el pecado es el problema, los que conocen la palabra de Dios deben de guiar a los que no conocen la palabra de Dios. Número dos, hay que tener flexibilidad y discernimiento en el método. Hemos hablado de distinciones, 10 distinciones funcionales del pecado, diferentes asuntos y aspectos. Entonces uno tiene que tener flexibilidad y hacer las preguntas necesarias para diagnosticar el problema y saber lo que está pasando en ese corazón y tener discernimiento en aplicar la Biblia a esa situación específica. Y también consejeros necesitan compasión y humildad. Nosotros también luchamos con el pecado. Y no debemos presentar una fachada falsa de perfección y decir, bueno, yo nunca he tenido problemas, yo no lucho con el pecado ni en mi corazón ni en mi conducta. Eso sería mentira. Y somos mentirosos y engañamos a nosotros mismos, como dice 1 de Juan. Entonces, hay que, um, hay que tener compasión y humildad al dar consejo a una persona luchando con el pecado. Entonces, la consejería bíblica
ayuda a las personas a enfrentar el pecado con honestidad, sí, pues entender lo que está pasando y aplicar la palabra de Dios a la situación. Ahora, queremos seguir hablando no solo de lo que es el pecado, pero el consejero bíblico tiene que llamar a una respuesta. Tenemos que ayudarle a la persona a entender la culpa y el arrepentimiento y el perdón. ¿Cuál es la respuesta apropiada? Porque es una cosa saber del pecado y del ser humano pues identificar el problema. El médico que identifica que hay una fractura en el brazo no le ayudó al paciente si no hace lo necesario para remendar ese hueso y ayudar a sanación. Y por eso vamos a hablar ahora de la culpa, sentimiento de culpa y el arrepentimiento y el perdón. Todo problema de consejería se relaciona en última instancia con el pecado y sus consecuencias. Y las personas pueden sufrir por su propio pecado o el pecado de otros o el pecado de Adán, vivir en un mundo pecaminoso. La meta de la consejería bíblica es ayudarle al aconsejado a tener comprensión de culpa uh, cuando haya pecado y cómo responder en arrepentimiento y recibir el perdón de Dios y extender perdón a otros. Entonces, cada problema de consejería no necesariamente es el resultado de las malas decisiones de uno. Como hablamos hace poco, la persona podría estar sufriendo por los pecados de otros o por vivir en un mundo pecaminoso. Entonces, nosotros ahora vamos a hablar de cómo responder. Cuando hablamos de culpa, estamos hablando de la realidad objetiva delante de Dios. Uno siente culpa y es algo, es una realidad objetiva delante de Dios. Sentimientos de culpa vienen de una conciencia que siente que hizo malo. Entonces uno puede hasta dañar su conciencia y, y no sentir la culpabilidad que debe de sentir. Entonces, lo que nosotros queremos es ayudarle a la persona a tener una conciencia sana en línea con la palabra de Dios. Si una persona ha estado en pecado, práctica de pecado, tal vez en el principio sintió algo, pero ahora ni siente nada en la continuación del pecado. Entonces nosotros queremos ayudarles a las personas sanar esa conciencia y alinearla con la palabra de Dios. Uh, y eso tiene que ver con arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues arrepentimiento es cambio de mente y corazón que lleva a cambio de vida. Es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de conducta y ese cambio de mentalidad tiene que tener una mente bíblica, una mente que tiene la aplicación del Evangelio a su vida. Entonces los consejeros bíblicos encuentran gozo en ayudar a los aconsejados resolver su culpa y disfrutar la libertad que proviene de una relación restaurada en Cristo. Es bonito cuando uno se siente limpio, ¿verdad? En su interior. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, vamos a hablar ahora de ayudar a los aconsejados a arrepentirse. Primero, tenemos que ayudarles a ver su pecado a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en esta situación? Puede ser pecado de comisión,
o pecado de omisión. Puede ser un pecado en rebelión o pecado en ignorancia. Hay tanto que se puede analizar, pero tenemos que ayudarle a la persona ver su pecado, la infracción de la ley de Dios, a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el estándar, la palabra de Dios es el espejo, la palabra de Dios es la espada para, para, para dividir. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, no solo conducta revela, sino motivos. Y necesitamos la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Los fariseos en tiempos de Jesucristo conocían mejor que todos la palabra de Dios y la ley de Dios, pero sus corazones estaban lejos. Ellos tenían una fachada falsa, una máscara. Entonces, nosotros tenemos que ayudarles a las personas no solo saber la información correcta, sino poner en práctica con la ayuda de Dios lo que enseña la palabra de Dios. Cada mañana cuando yo hago mi tiempo de devociones y oración devocional, oración con Dios, siempre comienzo con una oración. Padre, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Pero también pido una ayuda de tener los deseos apropiados y la habilidad de poner en práctica los preceptos de la palabra de Dios. Necesito la ayuda de Dios todos los días para vivir conforme a la palabra de Dios en Cristo. Y si está hablando con alguien en el consejo que no conoce a Cristo, el punto principal para esa persona es ayudarles a llegar a los pies de Cristo y aceptar a Él como Salvador y Señor. Porque el consejo bíblico no va a funcionar para esa persona si no primero rinde su corazón a Cristo. Entonces, yo puedo hablar con una persona, personalmente yo hablo con una persona incrédula para ayudarles, pero la solución es primero aceptar a Cristo y si no quieren llegar a ese punto de someterse a Dios en la provisión de salvación, no van a escuchar lo que tengo que decir en cuanto a someterse a la voluntad de Dios en la situación específica. Entonces, no procedo si no van a aceptar a Cristo. Voy a decir, bueno, voy a orar por usted y puede leer el Evangelio de Juan o algo, pero hasta que se sometan a Cristo, no puedo ayudarles. Segunda cosa, ayudando a los aconsejados, hay que abrirse para una examinación divina. Recuerda lo que el salmista dice en Salmo 139, examíneme, oh Dios. Es interesante que Salmo 139 comienza diciendo, tú me has examinado y me has conocido. Dios sabe todo, no tiene que tener permiso para entrar y ver. Sin embargo, uno debe de llegar al punto de querer ah, una examinación divina porque no hay nada oculto, no hay nada que está haciendo ah, que le da culpa o vergüenza delante de Dios. Entonces hay que abrirse para una examinación divina. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa apertura a la examinación divina es para revelar, es como poner una linterna, un foco y demostrar lo oculto, demostrar lo perverso y pedir una rectificación. Entonces, para ayudar a los aconsejados a arrepentirse, tiene que saber lo que dice la Biblia y orientar su vida a la palabra de Dios. Y también tiene que estar dispuesto
a cambiar, ¿verdad? Tiene que estar dispuesto a que Dios le guíe en otro camino. Hablando de arrepentimiento, ah, me imagino que usted conoce a una persona, o usted es la persona quien ha dicho palabras de perdón y arrepentimiento, pero no hay sinceridad. Uno dice, bueno, hay disculpe, ¿verdad? Lo siento. Y uno no demuestra un arrepentimiento genuino. Pero como consejeros bíblicos, lo que queremos es un arrepentimiento genuino. Entonces, vamos a hablar ahora de 8 marcas del arrepentimiento verdadero. Y número 1 es reconocer el pecado es principalmente contra Dios, contra su ley y contra su gracia. Hay que reconocer que el pecado afecta a otros y es posible que usted haya pecado contra otro ser humano, pero principalmente el pecado es contra Dios y contra su ley y contra su gracia. El rey David es un buen ejemplo. Después de su pecado con Betsabé en el adulterio y después de asesinar a su esposo, él dijo delante de Dios, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51:3. Versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ah, Interesante porque nosotros sabemos que no pecó solamente contra Dios. Pecó contra Betsabé, contra ah, Urías, contra los papás de Betsabé, si estaban vivos todavía, los suegros, o sea, hay una comunidad ah, contra el reino de Israel, o sea, David pecó contra muchos. Pero él no está diciendo que no pecó contra nadie más. Él está reconociendo que su pecado principalmente es contra Dios. Número 2, hay que reconocer la gravedad del pecado. Si uno dice, sí, me arrepiento y sí, yo reconozco mi pecado, pero, pero es así como nada que no hizo mal, ah, no está, no está mostrando marcas de un arrepentimiento verdadero. Porque uno que se arrepienta reconoce la gravedad del pecado. No va a minimizar el pecado, no va a justificar su pecado. Yo siempre les digo a las personas, si quiere entender la gravedad de su pecado, solo lea acerca de la crucifixión de Cristo y solo visualiza lo que Él sufrió, porque esto es lo que Dios piensa de su pecado y de mi pecado. Dios uh, moló, puso por un molino, ¿verdad? Su Hijo Jesús por nuestros pecados. Él fue torturado por nuestros pecados. Entonces, si quiere ver la gravedad del pecado, solo mira la cruz y va a encontrar la gravedad. 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, el pecado contra Dios, pero el pecado es grave y nunca debemos minimizar el pecado. Número 3, asumir plena responsabilidad. ah, Sin excusas, sin culpar a otros. No puede decir el diablo me lo obligó, mi papá tiene la culpa, mi mamá, yo hice esto porque él me lo hizo primero. Y padres que están escuchando esta información en esta clase de hijos, padre de hijos, pues madre de hijos, debe de enseñar a sus hijos lo que es el arrepentimiento verdadero. Debe de llamar a sus hijos a arrepentimiento cuando hay pecado y debe de enseñarles que
un arrepentimiento verdadero no va a justificar el pecado y decir, bueno, sí, lo siento, pero mi hermano me lo obligó o algo así. Entonces, uno tiene que entender que uno mismo tiene responsabilidad. De hecho, Jesús dijo que antes de señalar a otro, porque no decir que otro no tiene también culpa o otro no tiene también razón de arrepentirse, pero uno trata primero con su propio corazón. Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En el consejo uno tiene que tratar primero con los pecados propios antes de ah, confrontar el pecado en otro. Entonces, ayúdele al aconsejado a entender esto. Número cuatro, ah, hay que tratar el pecado en el corazón y la conducta. Entonces, mencionamos esto cuando estamos hablando de la diferencia, pero hay que llegar al grano. Y si uno solo trata con la conducta, pero no trata con el corazón, ¿qué va a pasar? Se vuelve a repetir. Ah, va a seguir en lo mismo. Entonces, cuando uno se arrepienta, es pedir perdón delante de Dios y los ofendidos del pecado cometido, pero también uno tiene que mirar hacia su interior y ver qué es la raíz o el raíz de esta conducta y cómo puedo arrepentirme también de los motivos impuros, el corazón sucio ah, tratar con el pecado interno. Número 5, confesar pecados de comisión y omisión. Todo aquel que comete pecado, dice la Biblia, infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces debe de arrepentirse de infracción de la ley. Pero también, como mencioné en el ejemplo de un esposo que no ama como Dios especifica, o la mujer en el matrimonio que no respeta a su esposo y no se sujeta al liderazgo de él en la función del hogar, son pecados de omisión y también merecen arrepentimiento. Cuando uno está leyendo la Biblia, a la luz de la palabra se ve lo sucio que está en uno, ¿verdad? En el espejo de la palabra de Dios miramos los defectos y no debemos ignorar lo que miramos. Si yo veo que no tengo el amor sincero, ágape, bíblico que Dios habla, hacia mi prójimo, hacia mis enemigos, pues tengo que pedir perdón y arrepentirme de esto. Si yo tengo una actitud de criticar, tal vez no se ve afuera, yo lo guardo bien, pero es algo de que yo debo de arrepentirme. Entonces, hay que confesar pecados de comisión y omisión. En esto, quiero decir que a veces los aconsejados se centran imprudentemente en los pecados de comisión solamente y olvidan los pecados de omisión, que a menudo son los que hieren más profundamente. Por ejemplo, aunque la mayoría de las parejas casadas no se golpean, eso sería un pecado de comisión, violencia doméstica, a menudo se ofenden mutuamente por pecados de omisión. Um, Ella se queja, él no pasa tiempo conmigo, ¿verdad? Es un pecado de omisión. O ella no me respeta, es un pecado de omisión y debe de arrepentirse. Número 6. Hay que admitir pecados específicos. Ah, hay que decir exactamente lo que hizo.
Ah, no es suficiente una oración en general. Padre, perdóname de todos mis pecados. Gracias, amén. Ah, eso no se, en esa oración no se ve sinceridad, o arrepentimiento. Si hay pecado específico, hay que arrepentirse específicamente. Hay que nombrar el pecado. Hay que señalar el error y decir, Dios, te pido perdón. Me arrepiento de este pecado. Ayúdame a controlar este deseo en el poder del Espíritu Santo. Ayúdame a no volver a cometer esto otra vez en el poder del Espíritu Santo. Pero hay que admitir pecados específicos. Si uno es infiel en su matrimonio y le dice a su pareja, bueno, perdóname por todos mis errores, eso no demuestra una sinceridad, un arrepentimiento genuino. Genuino sería amor, he sido infiel en mi comunicación y te pido perdón. Esto es donde todo comenzó. He descuidado mi vida espiritual y me expuse a la tentación y no tuve la armadura de Dios para combatir y fallé. Yo pido perdón. Hay que admitir pecados específicos. Número 7, hay que afligirse por el pecado. No en el sentido de los católicos u otros que dicen que tienen que como lastimarse a sí mismo para demostrar penitencia, caminar de rodillas hasta que sangrean, o tomar látigos y pegarse a sí mismo. Esto no es la idea, pero debe de expresar una tristeza, un dolor por el pecado. Si uno dice, bueno, sí, me arrepiento y está como bien feliz y haciendo bromas, esto no es el espíritu correcto. Santiago 4 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Arrepentimiento va a incluir dolor, lágrimas, lamento, y es apropiado cuando uno está pecando contra Dios y contra otras personas. Debe de sentir afligido por el pecado. Y la Biblia dice la tristeza que es según Dios en 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, señal de arrepentimiento genuino es una tristeza según Dios, un lamento por el pecado, no solo remordimiento por ser hallado con sus manos en la masa. Pues número 8, de las marcas del arrepentimiento verdadero, un deseo para cambiar debe de existir. Si uno vuelve a su vómito, ¿verdad? Como el perro, está demostrando que no hay nada de cambio en su corazón. Hay que cambiar. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo y debemos tener el deseo de caminar en esa naturaleza de Cristo y permitir que Él viva a través de nosotros. Y eso no puede tolerar el pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros como cristianos tenemos que no solo confesar, pero apartarnos. En Joel, el profeta, capítulo 2, versículo 12, habla de arrepentimiento y dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos. Habla de arrepentimiento genuino, cambio.
Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. La costumbre para demostrar lamento era rasgar su ropa, pero uno puede fingir esto, es insincero, pero él dice, yo quiero ver un corazón rasgado, partido, para volver a Dios. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, todo tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, debemos querer el cambio. Voy a finalizar esta lectura hablando de perdón, ayudando a los aconsejados a recibir el perdón de Dios. Pues perdón es decisión, promesa y declaración de Dios de no tomar en cuenta nuestros pecados por causa de Cristo, hablando de perdón de Dios. Muchos en situaciones en que necesita consejo, lamentan lo que hicieron y están rotos de corazón, contritos, pero no creen que hay perdón para ellos, tal vez en cierta situación de Dios. Pero hay que recordarles que Dios es pronto para perdonar. Y Él toma una decisión de no tomar en cuenta nuestros pecados. Él no puede olvidar nuestros pecados. Usamos esa expresión para hablar de la realidad que Dios decide no volver a recordar de esas cosas, pero en su divinidad no puede olvidar de lo que hicimos, pero Él toma la decisión que los que se encuentran en Cristo están declarados justos, están perdonados y no toma en cuenta nuestros pecados. Hay ejemplo en toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de personas quienes encontraron el perdón de Dios. Bueno, Jesús dijo a la mujer pecadora, tus pecados te son perdonados. Ah, Nosotros entendemos que cualquier pecado puede recibir perdón. Cristo pagó el precio por todos los pecados de todo el mundo, para toda la eternidad, pasado, presente y futuros, pero hay que responder con arrepentimiento y fe para recibir el perdón. A la vez, entonces, déjeme decirlo así, hay que llamar a los incrédulos al arrepentimiento en fe en Cristo, para recibir perdón de pecados de una vez para siempre. Pero también, número dos, hay que recordar a los creyentes la necesidad de aplicar el perdón en Cristo diariamente. Ah, Al volver a pecar, hay que arrepentirse otra vez, hay que pedir perdón otra vez. Entonces es algo de mantenimiento diario, no para una relación, sino una comunión. La relación es de una vez para siempre en Cristo, pero la comunión se rompe por permitir el pecado. Entonces, en la consejería decimos a la persona que hay perdón en Cristo para todo, y si es para salvación, pues es el inicio de la relación, y si es cosas que hicieron estando en Cristo, tienen que recordar que hay perdón cuando uno confiesa. Pero número tres, hay que exhortar a los creyentes que extendiera el perdón de Dios a otros. Esta es la aplicación del Evangelio. Cuando uno recibe el perdón de Dios, tiene que entender, como Efesios 4 dice, hay que perdonar a otros como hemos sido perdonados por Dios. Y a veces ahí es donde el aconsejado tiene mucha dificultad. Quieren el perdón de Dios y pueden llegar a entender el perdón de Dios, pero no quieren extender el perdón a otra persona. El hombre que la violó en su niñez, o la persona quien mató a un familiar. Yo puedo hablar de mi caso específico, un hombre descuidando su responsabilidad de manejar un auto, buscando sus cigarrillos, se salió de la carretera,
y mató a mi hijo, el segundo hijo, me lo quitó de este mundo instantáneamente. Yo he recibido perdón de Dios por mis pecados y este hombre nunca me ha pedido perdón, pero yo tengo la postura de querer perdonar a él por lo que él me hizo a mí, ah, porque yo entiendo el perdón de Dios y Cristo. Y quiero decir que extender perdón tiene que ser renovado. Ah, Como seres humanos no tenemos la capacidad de perdonar una sola vez y ya. Ah, cada vez que viene el cumpleaños de mi hijo, o cada vez que hay una Navidad, o pensando en lo que debe de ser la vida de nuestra familia y nunca va a ser igual, tengo que volver a perdonar en mi corazón. Es algo que se renueva. He recibido perdón de Dios. Cada vez que peco, tengo que pedir perdón otra vez, pero está aplicado. Y lo mismo cuando Cristo dijo hay que perdonar hasta sus enemigos, pues qué mejor manera para demostrar a un mundo perdido el Evangelio de Cristo cuando uno puede extender perdón. Entonces hay que ayudarle al aconsejar o llegar a esto, no solo recibir el perdón, pero extender el perdón a las demás personas. Y esto puede ser que lo que le cuesta más a la persona que está enfrentando la situación en que está. Entonces, para finalizar, la meta de consejería es ayudarle a la persona a confesar pecado, reconocer, confesar, arrepentirse y regocijarse en el perdón que Dios nos da. Uh, Demasiadas personas, esto es lo que dice Charles Spurgeon, demasiadas personas piensan a la ligera del pecado y por lo tanto piensan a la ligera del Salvador. Aquel que ha estado ante su Dios convicto y condenado es el hombre que llora de alegría cuando es perdonado, que odia el mal que le ha sido perdonado, ah, y que vive para honrar al Redentor por cuya sangre ha sido limpiado. Entonces, ahora tenemos lo que son los fundamentos teológicos para la consejería y ahora vamos a proceder a lo que es la práctica de la consejería bíblica.